Espíritu Santo, úsame para la edificación de tu amada iglesia. Tú nos amas, Señor. Tú nos amas tanto, Dios. Gracias, Señor. Usa este tiempo para hablarnos, Dios, para construirnos, para quitar toda aquella aspereza, Señor, que no viene de ti, Señor. Por favor, Dios, úsanos, Padre, y a ti sea la honra y la gloria, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer terminamos el libro de Nehemías y le damos gracias a Dios por el libro de Nehemías, fue de mucha bendición. Hoy comenzamos un nuevo libro, el libro de Esdras. Yo voy a enseñar desde el capítulo 1 al capítulo 6 y luego del capítulo 7 al capítulo 10. Es la segunda parte, es como el libro se divide en dos partes sencillamente. Y hoy voy a enseñar de estos capítulos. Claro, va a ser un resumen, voy a hacer el highlight de los capítulos y creo que hay varias cosas que podemos aprender para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? 3 cosas que vamos a aprender, usted si está tomando nota, es la promesa, los enemigos nunca dejan de estar. Y el último punto es que no se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de nosotros. Estamos aquí, pero ciertamente no se trata de nosotros. En el libro de Esdras vamos a poder ver en estos 10 capítulos 2 cosas que sobresalen en el libro. Una es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y vamos a ver el poder y la soberanía de Dios. Cómo Dios se mueve en sus tiempos de una manera soberana. Y otra cosa que vemos en este libro es el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios por su pueblo. Y vamos a comenzar con la primera, porque va a ser algo extenso. El primer punto es la promesa de Dios. Si usted abre su Biblia en Esther capítulo 1, bueno, antes de Esther vamos a hablar de la promesa, pero antes de llegar a Esther vamos a hablar de cuál promesa. Próxima slide, por favor. Aquí está la promesa. Esta es la promesa. El pueblo fue tomado, fue llevado cautivo. Llega otro reino y le dice, ¿saben ustedes qué hacen aquí? ¿Verdad? Hey, cada quien váyase para su tierra. Y agarra un grupo de personas, un señor que se llama Zorobabel, y se los lleva al pueblo de Dios y empiezan a construir el templo. Y de eso se trata este libro de Esdras. Pero están cautivos, están presos, están sin Dios. La presencia de Dios se había apartado de ellos. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, por causa de la idolatría. Dios se aparta de su pueblo y eso sigue siendo cierto hoy. Usted pone la idolatría y usted persiste en poner idolatría en su vida, ciertamente Dios se va a hacer para un lado y va a dejar que la idolatría haga con lo que usted quiere. Idolatría es todo aquello que tumba, lo consume a usted, que es su prioridad, que su vida se mueva alrededor de. Eso es idolatría. Si usted está consumido por la televisión, por las novelas, por el Facebook, por el YouTube, por el WhatsApp, por el TikTok, si eso lo consume, si su vida gira alrededor de eso, si su teléfono cada vez que hace pin, usted se alerta, eso es algo para pensar, ¿verdad? Dios se aparta de esto, pero Dios es fiel y siempre ha sido fiel, amén. Dice que toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Eso le está diciendo Dios al pueblo de Dios. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Le da el año específico y se van a estar allá como presos, como esclavos en otra tierra por 70 años. Bien importante porque el siervo de Dios reconoce esto. Entonces, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia, a su pueblo y por sus pecados, dice el Señor, haré del país de los babilonos una tierra baldía para siempre. El Señor viene y se lo promete, dice, bueno, hice una promesa. Y aquí se cumple la promesa en el libro de Esdras. Se cumple la promesa, se cumplen los 70 años. Y qué bueno es Dios, ¿no? Que cumples sus promesas. Él cumple sus promesas. Pero se me faltó algo a esa frase. Siempre. Él siempre cumple sus promesas. Siempre cumple. Y quizá para esta persona pasaron 70 años. Desde que Jeremías se levante de una profecía y dice, ¿saben? Va a venir el Señor y va a usar otro pueblo y se los va a llevar de cautivos, de presos, de esclavos. Pero después de 70 años,
el Señor se va a acordar de ustedes y los volverá a traer. Y eso es exactamente lo que sucede aquí, damas y caballeros. La promesa de Dios. Él cumple su palabra. Esto nos lleva a un punto bien importante. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios es conocer a Dios mismo. Él dijo, Él lo dijo. Y porque Él lo dijo, se cumplió. Y porque Él lo habla, Él se cumple. Dios tiene el poder de mover el corazón del hombre como Él quiere, cuando Él quiere. Él es soberano. Usa a un dios de Babilonia, un dios pagano de Persia. Y Dios se mueve en el corazón de este hombre para decir, es tiempo. Y viene y lo pone al mandato. Y quizás, ¿sabe cómo llegaría al mandato? Pero llega al mandato y estando ahí, Dios se mueve en el corazón de este hombre. Y le dice al pueblo de Dios, pueblo, es hora. Es hora de cumplir la promesa. Y pasan los 70 años. Y el versículo 1 del capítulo 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, un rey pagano, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Ahí está. ¿Cuál fue? Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. ¿Qué decía el edicto? El versículo 2 y 3. Esto dice Ciro, el rey de Persia, el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judea. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. ¡Wow! Para mí me pareció la manera que comienza Esdras. Dice, Dios se mueve en el corazón de este hombre que no es cristiano, que no conoce de Dios, técnicamente no conoce de Dios, pero Dios se mueve de él. ¿Para qué? Para cumplir la profecía que Jeremías 25 no había dicho que se cumple. Jeremías 25, 11 y 12. Después de 70 años, el Señor cumple su profecía. Hermanos, pareciera que quizás tarde el Señor a veces en cumplir sus promesas, pero ciertamente el Señor conoce los tiempos y sabe cuándo va a cumplir su promesa. Si Dios no prometió algo, si Dios prometió algo en su palabra, ciertamente eso sucederá. Eso me lleva a meditar y pensar, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? ¿Los presidentes? ¿Los dictadores? ¿Su jefe? ¿El alcalde? ¿Quién tiene el control? Dios tiene el control. El Señor tiene el control. Pero qué difícil es entender eso aquí en esta cabeza. Qué difícil se nos hace entender. Porque si Él tuviese el control, las cosas no estarían como estarían. Uno piensa, ¿verdad? Ese es el razonamiento humano que ve solamente una parte de la foto, pero no ve toda la foto. Y dice, Señor, si tú tuvieses el control, nunca hubieses permitido esto. Y así razonamos las cosas de Dios. Pero gloria sea a Dios que aquí nos muestra que Dios tiene el control. Pase lo que pase en este mundo, sea con Norcorea, sea con Rusia, sea en África, sea en Sudamérica, pase lo que pase, en su barrio, en su casa, con su vida, hoy podemos descansar y decir, Señor, tú tienes el control. Señor, tú tienes el control. Gracias, hermano. Y decir, Señor, tú tienes el control. Y porque el Señor tiene el control, mire lo que pasa en el capítulo 3, versículo 10 al 11. ¿Qué pasa? Dice, cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar las trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar los címbalos para alabar al Señor, tal como había establecido el rey David. Versículo 11, con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor.
Él es tan bueno. Su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. ¡Wow! Están de fiesta. Y si usted dice, no, que Dios es un Dios aburrido, bueno, usted no conoce al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de fiestas. Un Dios de celebración. Porque ciertamente pasaron 70 años, pero su palabra, su promesa se cumplió. Y el pueblo regresa, tiran los cimientos del templo y se tiran una gran fiesta. Celebran la promesa de Dios, celebran la bondad de Dios, celebran el poder de Dios. Y sería bonito que hubiera otro versículo y que diga, y fueron felices para siempre. Sería genial eso, ¿verdad? Pero sabemos que no sucedió así, ¿verdad? Lamentablemente no sucedió así. Hay dos tipos de promesas, iglesia, en la Biblia. Está la promesa incondicional y la promesa condicional. Esto es muy importante entenderlos. Y hay promesas que no son promesas, son principios. Cría a tu hijo en la palabra de Dios y cuando él sea viejo no se apartará. Muchos toman eso como una promesa. Eso no es una promesa. Eso es un principio. De que si usted enseña a su hijo en las cosas de Dios, lo entrena, así dice la Biblia en inglés, que si usted lo entrena, cuando llegue a viejo no se apartará. Pero como principio, no como promesa. Aparte de eso están las condicionales y las no condicionales. Le voy a dar un ejemplo de una promesa incondicional. Esa está en Génesis 9:11. El Señor dice, nunca más destruiré la tierra por inundación. Eso es una promesa incondicional. En otras palabras, es una promesa que recae únicamente en Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada. Recae en Él. Él dice y Él lo hace. Él lo prometió y Él lo hace. Nos portemos bien, no nos portemos bien. Él dice, yo lo prometo incondicionalmente, yo lo haré. Ahora, está la promesa condicional. Esta promesa condicional depende del cumplimiento de ciertos requisitos. Que la mayoría de las promesas en la Biblia son condicionales. En otras palabras, dice, yo te prometo esto. Si tú haces esto o si tú vives así, yo te voy a prometer esto. Pero muchos queremos decirle, no, Señor, bendíceme. ¿A pesar de qué? De lo que sea. Dice el Señor, no es como tú quieras, mijo. No es como a ti te dé la gana. Y venimos y cuando estamos en líos, clamamos a Dios, clamamos la promesa y dice Dios, bueno, me gustaría complacerte. Pero no has hecho esta parte y esta es una promesa condicional. Un ejemplo es esta. En Mateo 6 habla del bienestar de uno, qué de comer, qué de vestir, como dice el Señor, no se preocupen de ninguna de estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, qué voy a comer, qué voy a vestir, cómo me voy a ganar la vida, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero no dominan nuestros pensamientos están dominados por la palabra de Dios, la confianza que tenemos en Dios, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades, su vestir, su comer, su casa, su futuro, su salud. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él le dará todo lo que necesiten. Esa es una promesa condicional. Vivan, busquen el reino de Dios por encima de todo y lo demás. Una vida justa, Él le va a dar todo lo que necesita. Wow. Esa es una promesa condicional. Dice, yo le voy a proveer todo, yo le voy a dar todo lo que necesitan. Nada más búsquenme, vivan justamente y yo le voy a proveer todo lo que ustedes necesitan. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? El Señor nos pide dos cosas. Y siempre lo ha pedido de su pueblo, obediencia y fe. Obediencia y fe. Él va a hacer el resto. Nuestra parte es obediencia y fe. El Señor hará el resto. Conforme a la obediencia, 1 Samuel 15, 22 y 23. ¿Qué dice? Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que le agrada al Señor?
tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? Hace la pregunta Samuel a Saúl, al rey. Que le responda, escucha, pero escucha atentamente, así como que hay un énfasis, ¿verdad? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión a la palabra de Dios, al consejo de Dios, es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Luego nos da una consecuencia. La rebelión, que es lo opuesto a la obediencia, es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolo. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Qué es mejor? Dice. ¿Qué es mejor? Hermanos, Dios no está interesado en la obediencia y su sumisión. Él está más interesado en la obediencia y la sumisión que en lo que tú puedes hacer por la iglesia, por Él. Dios está mucho más interesado en la obediencia y la sumisión que en lo que tú puedas ofrecerle a Él. Está mucho más interesado en la obediencia y en la sumisión, en lo que yo pueda hacer por los necesitados en la calle, por el hambriento, por el sediento, por el quebrantado, por lo que yo pueda hacer en este lugar, por lo que yo pueda hacer por los huérfanos, por lo que yo pueda hacer. Dios está más interesado en que yo sea obediente y sumiso a su palabra que en estos sacrificios que puedo dar. El Señor dice, ya deja de hacer estos sacrificios, obedéceme, sujétate a la palabra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es mucho más fácil ir allá afuera, repartir agua, dar comida, dar zapatos, que sujetarse y obedecer la palabra de Dios. Es mucho más fácil. ¿Sujetarme? ¿Obedecer? Mejor sirvo. Ahora, cuanto a la fe, que dice Hebreo 11:1. Nueva versión internacional. Ahora bien, la fe es la que, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Yo cuando compré mi vehículo, el vehículo de mi esposa, me dieron un papelito, porque yo compré garantía de lo que le llaman bumper to bumper. Compré una garantía extra para el vehículo. Y me dieron un papel, y luego en ese papel, en el correo, me cayó otro papel con mi nombre y toda mi dirección y unos números. Ese papel es un papel como de 10 páginas. Es la garantía de que si algo le pasa, conforme a todo lo que está en ese booklet, ellos me lo van a cubrir. Eso es una garantía. Es un papel que me dice, tú estás cubierto. Te puedes parar en cualquier dealer de los Estados Unidos. Y nosotros vamos a tomar tu carro, te vamos a dar otro carro y te vamos a reparar tu carro. Esa es la garantía. Yo tengo absoluta confianza en esa garantía. Se podría decir, para usar otras palabras, yo tengo fe en esa garantía. De que si algo me llegaría a pasar, voy y dejo el carro. Y ya algo medio más o menos me pasó así, y ya fui y lo dejé. Y porque estaba bajo la garantía, me dijo ¿a nombre de quién? ¿Cómo va a pagar? Le digo, no, aquí está mi garantía. Y le di la tarjeta. La escaneó y me dijo, sí, ¿cuál carro quiere? Llévese el que te quiere. Porque está bajo una garantía. Ahora bien, la fe es la garantía. Esta es su garantía. Esta es su garantía de lo que espera. Yo espero lo que la palabra de Dios nos promete. Una vida nueva en Cristo Jesús. Una vida nueva que comienza en este mundo. No tenemos que esperar para morir para que comience. Comienza en este mundo en Cristo Jesús. Es la certeza, es la seguridad de que yo puedo venir a este libro en cualquier momento y confiar y saber que Dios está conmigo, que Él es mi fortaleza, que ciertamente si yo me he rebelado y busco de Él, Él me perdona. Y Él viene a mi vida nuevamente. Esa es la certeza que Dios espera. La garantía es la palabra de Dios. La certeza es la seguridad que yo tengo en la confianza de la palabra de Dios. La fe es la completa seguridad de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Como hijos de Dios, esperamos con confianza y paz, porque sabemos en quién
hemos creído. Sabemos que sus promesas se cumplirán. No pedimos al azar como niños malcriados o antojones. Pedimos de acuerdo con su voluntad y basamos nuestras peticiones en lo que le agrada a Dios. No es que pedimos así por pedir. Mire lo que dice Hebreo 11:6, nueva traducción viviente. De hecho, sin fe, ¿qué es? Es imposible agradar a Dios, porque el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa lo que le buscan con sinceridad. Es imposible agradarlo si no vivo una vida de fe, si no vivo una vida pensando que esta es la garantía y que estoy seguro que Dios estará conmigo y confiaré y por eso lo voy a obedecer. Cuando decidimos tener fe en Dios, afirmamos que Él es real en nuestras vidas. Estamos afirmando esa verdad y que podemos pasar la vida y hacerle conocer nuestras peticiones y nuestros sueños más profundos y descansar en Él. Descansar. Esta afirmación le agrada a Dios. De decir, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, Señor. Esto es algo que le agrada a Dios. Mire lo que dice en Número 23:19. Dios no es hombre, no es un hombre. Por tanto, ¿qué dice? Porque no es hombre, no miente. Él no es humano tampoco. Por tanto, no cambia de pensar. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Habrá una sola vez que habló sin actuar? Luego dice, ¿alguna vez prometió sin cumplir la promesa? Él es fiel. Hermano, yo no sé, esto está en Número 23:19, quizás el pueblo de Dios lo leyó y Esdras se recordó y David se recordó y Daniel se recordó y esperaban la promesa que se cumpliera. 70 años, pero se cumplió. Se cumplió. Se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. La pregunta está ahora en usted y en mí. ¿Confía usted en Dios? ¿Cree usted en su palabra? Entonces usted puede descansar en Él. Porque Él siempre, siempre cumple su palabra. Quizás se pareciera que se tarda, así como la segunda venida del Señor. Pareciera que se está tardando. Pero yo quiero recordarle algo, iglesia, que en la segunda venida del Señor serán como en los días de Noé. Y hay algo que la palabra dice ahí que es muy interesante. Y que de repente como que si no tenemos cuidado lo pasamos por encima. Es que dice que se casaban y se daban en casamiento. Esto da referencia a que la gente está celebrando. Está celebrando. Aunque hay pestilencias, enfermedades, todo tipo de pecados que nombra ahí, dice, y se casaban y se daban en casamiento. En otras palabras, quizás sí había mucho pecado y mucha hambre y mucho todo, pero en medio de todo eso, todavía había gente celebrando. Todavía hay gente celebrando. So, tengamos cuidado porque la venida del Señor está ciertamente cerca. Punto número 2, los enemigos. Porque hubiese sido bonito y decir, y pusieron el fundamento y todo fue paz y gozo y tranquilidad, ¿no? Hermanos, si algo tenemos que acostumbrarnos a esto, que siempre habrán enemigos. Siempre habrán enemigos. Si usted es un hijo de Dios, acostúmbrese a eso. Usted quizás nunca ha escuchado eso. Y dice, bueno, Pastor Omar, eso no me quiero acostumbrar yo. Yo lo entiendo, yo tampoco me quisiera acostumbrar a eso. Pero estaría vacilando, y porque yo le estoy hablando a un ejército. ¿Escuchó? Tengo que decirle que tiene que acostumbrarse. Siempre van a haber enemigos. Siempre van a haber enemigos. Siempre van. Y quizás sea un momento de tregua. Ese momento de tregua, usted prepárese. Cargue sus municiones. Porque ahí le viene otra vez. Esa es la verdad bíblica, hermano. Una y otra vez los vemos.
Que no todo fue ese bonito y tiraron el fundamento y creció la iglesia y ay, todos fueron felices y todos agarraron una casa y usted agarró un carro y usted agarró su moto y fuimos felices. No fue así, ¿verdad? Lamentablemente no fue así. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa. Él está ahí una y otra vez esperando para atacarnos. Esdras capítulo 4, versículo 1 al 5, mire cómo dice. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los desterrados, así le llamaban al pueblo, a los que llegaron, que era su tierra, estaban construyendo el templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y le dijeron, vengamos, participemos en esa construcción con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Hemos venido haciendo sacrificios desde el rey Esdrajón a Siria, nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondiendo, de ninguna manera pueden tomar parte de esta obra en transformación. Nosotros solo construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Versículo 4, entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. ¿Qué hicieron? Sobornaron a algunos de los funcionarios para que actuara en contra de ellos y frustrara sus planes. Esta situación continuó durante todo el reino de Ciro, rey de Persia, y duró hasta Dario subió al trono de Persia. ¡Wow! Tiran los cimientos y ¿qué pasa? Se levanta el enemigo. Pero me parece algo muy, muy interesante. Usted que tenga oído, escuche. El enemigo le dice, ¡ay, qué bueno lo que están haciendo! ¿Les ayudo? Así dice. Esto está bueno lo que están haciendo allá en Amén. Vengo a ayudarles, hermanitos. ¿Qué yo puedo hacer? El oído del sacerdote está pero tan afinadito. Ah, sinvergüenza, ya sé por dónde vienes. No tienes ni parte ni suerte, espíritu inmundo. Te vas. Mire. Ustedes que tengan oído, escuchen. Porque van a decir, venga, yo les voy a ayudar. Si regreso a la otra página, venga, que yo estoy aquí. Los enemigos, y dice, déjenos participar. Que esto está bueno aquí. Ábranme espacios que ahí les voy a ayudarles. Y los sacerdotes dicen, no. Tú no tienes ni parte ni suerte. Si usted lee esto en los ojos carnales, en una ocasión, una persona me dijo, mire, el pueblo de Dios no quiso que nadie le ayudara. Y sí, en los ojos carnales pareciera que fuera así. Pero nosotros que estamos viéndolo con los ojos espirituales, sabemos y entendemos que esto eran el enemigo que se querían infiltrar para desde adentro deshacer la obra de Dios. ¡Wow! Iglesia, ¿qué tareas tenemos? En otras palabras, ¿qué voz estás escuchando? Esa persona que dice ser tu amigo y que te está apartando de Dios, ¿es tu amigo realmente? Ese consejo que te están dando, ¿es bíblico? ¿Qué voz estás escuchando? Si escuchas la voz del enemigo, vas a tener dos cosas: desánimo, intimidación. Vas a tener esas dos cosas. Te van a desalentar, te van a intimidar a que no sigas haciendo nada, no vale la pena, esto es mucho aleluya, mucha gloria a Dios. No, y te van a desanimar. Si escuchas la voz del enemigo, desánimo e intimidación. Una persona desanimada en las cosas de Dios es una persona que está escuchando la voz incorrecta. ¿Escuchó? Está escuchando la voz incorrecta. Una persona que no está avanzando en las cosas de Dios está siendo intimidada por el enemigo. ¿Y tú qué te crees, frijolero? ¿Para dónde vas? ¿Qué sabes tú de esto, chamaco? Hazte para lado. Ahora mire lo que pasa cuando escuchamos la voz de Dios. Tenemos vida y fuerza. Escuchar la voz de Dios trae vida y fuerzas. Escuchar la voz del enemigo trae desánimo
intimidación. ¿Cuál era el plan del enemigo? Frustrarlos y desanimarlos. ¿Para qué quería ello? Frustrar sus planes. Es lo que quería el enemigo, es lo que el enemigo quiere con su vida, hermano. Y lo ha logrado con muchos, los ha desanimado. A otros lo ha frustrado. Y usted platíqueme, ¿cómo le está yendo? ¿Qué está escuchando? ¿A dónde está invirtiendo su vida? ¿Qué está haciendo con los talentos y los dones y la vida que Dios le dio? ¿Está siendo intimidado, desanimado, está frustrado? Por eso es que la Biblia nos dice en Efesios 6:11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo. ¿Por qué no dice eso? Porque estamos en una guerra, tenemos un enemigo. Las artimañas son los trucos, las manipulaciones diseñadas para engañar a alguien. Esas son las artimañas del diablo. Por eso en 2 Corintios 2:11, mire cómo dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Dice, para que Satanás no tome provecho de su vida, de su futuro, de su familia, de su hogar. Nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Ves que la ignorancia es una arma poderosa del diablo? ¿Conoce usted las artimañas del diablo? ¿Conoce usted las artimañas? ¿Conoce usted la voz del diablo? Hoy le voy a presentar dos artimañas del diablo. Número 1, tuerce las escrituras. Las tuerces. En Génesis 3:1, él se le presenta a Eva y le dice, ¿con qué ha dicho Dios? Así dijo Dios. ¿En serio? ¿Que usted, iglesia, transformación, van a llegar hasta el fin del mundo? No, hombre, en serio. Pues, ¿qué comieron de desayuno? ¿Qué? Así dijo Dios a poco. No, hombre, y te la crees. ¿Cómo la ves, Jorge? Así llega el enemigo y nos dice, con que así te ha dicho Dios. Y con estas palabras el enemigo pone la duda en lo que Dios ha dicho. ¿Por qué él quiere torcer las escrituras? Para persuadirnos a actuar en la carne y no en el espíritu. Para todo hay tiempo, pero no para estudiar la Biblia, no para leer la Biblia, no para meditar en la palabra de Dios. Es que Dios me ama. Cliché, ¿no? Ese cliché viene de... No tenemos tiempo para todo. Pero para leer la Biblia, para estudiarla, para decir quién es este Esdras. Yo pensaba que era una lady y me dijo un hermano. Ay, ¿a dónde has estado todo este tiempo? Para meditarla. Eso es una artimaña del diablo. Que tenemos tiempo para todo menos para la palabra de Dios. Menos para buscar a Dios. Eso es una artimaña del diablo. Usted reflexione en esto. Porque hacemos tiempo para lo que queremos hacer tiempo. ¿No es así? ¿Que no dices al enemigo? No te preocupes, mañana. Mañana leemos la Biblia, ¿verdad? Mañana leemos la Biblia. ¿Y mañana? Mañana leemos la Biblia, ¿verdad? ¿Y el miércoles? Mañana leemos la Biblia, ¿verdad? Eso es una artimaña del diablo. ¿Cuál es la segunda artimaña? Y hay muchas, hermanos. Yo traigo las que me parecieron que Dios me puso en mi corazón. Desafía nuestra identidad. Él la va a desafiar. En Lucas 14, 1 al 13, cuando Jesucristo es tentado, y le dice, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Hasta bíblico salió aquel. Si eres el Hijo de Dios. Mira,
no estuvieses en esta situación. Es que se nos ha predicado de un Dios de amor, de perdón, pero no un Dios que manda a su pueblo a ser disciplinado por 70 años. De eso no se nos predica mucho, ¿verdad? Porque si Dios te ama, no estuvieses en esta situación. Si Dios te amara, ¿verdad? El enemigo pondrá pensamientos de derrota, desánimos y pensamientos de fracasos en nuestras vidas, tratando de robar nuestra identidad como hijos de Dios. Yo creo que el hermano Juan Carlos la semana pasada hizo un excelente trabajo hablándonos de nuestra identidad. Dios te dice, te he llamado para que tengas una vida y una vida en abundancia. ¿Qué te dice el enemigo? Dios no te ama, Dios no te quiere, a Dios no le importas. ¿Por qué? Basado en las circunstancias actuales. No en la palabra de Dios, en las circunstancias actuales. El miedo paraliza y el miedo es lo opuesto a la fe. Muchos de nosotros tememos a nuestras circunstancias presentes y a nuestro futuro. Y se nos olvida quién tiene el control. Dios de Israel. Punto número 3. No se trata de mí. No se trata de mí. No se trata de mí. Capítulo 5. Por favor, si me lo ponen, capítulo 5, versículo 1 y 2. En este tiempo la profecía de Ageo, Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los hijos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jehoshadá, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y le ayudaron. En el capítulo 3, hermanos, si ustedes leen el último versículo del capítulo 3, dice que la obra terminó, se detuvo. Cuando llegaron los enemigos y empezaron a persuadirlo y a engañarlo y a manipularlo, dice que se detuvo la obra. El capítulo 4 está la guerra. El capítulo 5, Dios habla. Y cuando Dios habla, ellos respondieron. ¿Y qué pasó cuando respondieron? Ellos continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Israel. Y los profetas. Ahora, si usted lee un versículo más allá todavía, en el versículo 5, ¿dónde está el versículo 5? Pero como Dios cuidaba de su pueblo, no pudieron impedir que los líderes siguieran construyendo la obra de Dios. No pudieron impedirlos. ¿Por qué? Porque no se trata de usted y no se trata de mí. Hermano, nosotros somos como aquella piececita en un gran paso. No sé cómo se dice esto en español. En un rompecabezas. Usted y yo somos esa piececita que de repente pensamos que somos nosotros todo el boblú. Cuando la verdad somos una piececita de algo que Dios ha venido construyendo y haciendo magnificente. Esto no se trata de mí. Dios tiene un gran plan y nosotros, usted y yo, somos parte de este plan magnífico. Y este plan de Dios se cumplirá. Se levante quien se levante, rehúse quien rehúse, cuete quien cuete. Este plan de Dios se terminará. Porque cuando Dios habla, el pueblo se mueve. Dios no obligará a nadie a hacer nada. Nosotros los decidimos. Pero el plan de Dios se cumplirá. Nosotros decidimos. Y comienza por decir, no se trata de mí. Hoy estamos aquí, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Tirando los fundamentos, las bases de transformación, así como este pueblo se encontraba. Ciertamente no hemos topado y nos encontraremos con otros demonios en nuestro camino y con el enemigo. Pero que no se nos olvide que no se trata de nosotros este asunto. Que nosotros estamos aquí tirando los fundamentos para todos aquellos que pasaron y los otros que se tomaron el día libre. Ellos son los que van a seguir construyendo en lo que usted y yo pongamos como fundamento en nuestra fe. No se trata de nosotros. Mire cómo lo dice el libro de Job, capítulo 14, versículo 5. Nuestra vida tiene ¿qué?
has decidido, hablando de Dios, Él ha decidido cuánto tiempo. Nuestra vida tiene un límite. No se trata de usted, no se trata de mí. Se trata de lo que Dios quiere hacer. De cumplir mi tarea. El libro de Nehemías, el último capítulo, termina Nehemías diciéndole, Señor, por favor, bendíceme por lo que hice por tu pueblo. En otras palabras, Nehemías nos está diciendo, yo hice mi parte. Bendíceme por hacer mi parte, Señor. Allá el resto. Usted tiene una parte, yo tengo una parte. No se trata de mí. Esto es un plan de Dios en que usted y yo estamos trabajando en ese plan. Pero no se trata de usted y no se trata de mí. Se trata de cumplir el propósito. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene un límite. Y cuando llegue el día, nos vamos a ir con el Señor. Y va a decir, ya era todo. ¿Hiciste lo que te llamé a hacer? ¿Qué hiciste con lo que te confié? ¿Fuiste, lo multiplicaste, lo negociaste? Porque nuestros días tienen un límite. Hermano, mi oración es que Dios nos ayude y nos dé sabiduría, que nos dé el oído para discernir la voz del enemigo y que nos mantengamos firmes en sus promesas, alertas de los enemigos y con actitud de que no se trata de mí, se trata de Dios y de lo que Él quiere hacer. No se trata de nosotros. Hermano, para cuando terminemos el libro de Esdras, Nehemías y Esther, nos daremos de cuenta la foto completa en este periodo de vida de la iglesia. De que como uno hicieron unas cosas en un tiempo, pasaron unos años, otros hicieron otra cosa, otros hicieron otra cosa, y vamos a poner la mano de Dios moviéndose por medio de los años, por medio de diferentes personas, profetas, por medio de diferentes sacerdotes, moviéndose en medio de ellos, haciendo su perfecta voluntad. Cumplamos con nuestra parte. ¿Qué quiero decirle con esto? Como iglesia, quizás nosotros ahorita nos está tocando la parte más difícil, que es excavar, tirar zangas, tirar las columnas, las bases, los cimientos, para que venga otra generación tras de nosotros y sigan construyendo en la iglesia cristiana de transformación. Hermano, no se trata de nosotros. Estamos aquí por cumplir algo que Dios comenzó. Esforcémonos, no temamos, aunque sean muchos los enemigos, Dios está con nosotros. Amén. Y no se trata en mí. Se pone de pie, por favor.